hemos dejado de amar a Jesucristo. Miren, ¿qué pasaría si un médico dejara de amar su profesión? No le interesaría la salud del paciente, no le interesaría la vida de esa persona, no le interesaría. Si dejara de amar a su profesión, entonces él estaría amando otras cosas y no le importaría si el paciente vive o muere, no habría interés en él. ¿O qué pasaría si un maestro pierde su amor o su vocación por la enseñanza? No le interesaría el futuro de ese alumno, de ese joven, de ese muchacho. Y le importaría o no le importaría nada hacia dónde están fijadas las metas de ese joven. Porque estaría perdiendo el amor a la vocación por la cual él tiene esa profesión. ¿Qué pasaría si un pastor pierde el amor hacia sus ovejas? ¿Qué pasaría si un pastor pierde el amor hacia la iglesia? No le interesaría nada de lo que ocurriera en la iglesia. No le interesaría nada de lo que estuviera pasando en la iglesia. Posiblemente él estaría pensando, mi trabajo únicamente es ir a enseñar a la iglesia, y si la iglesia no aprende, si la iglesia no entiende el mensaje, ya no es mi responsabilidad. Cuando un pastor pierde el amor por su iglesia, por su rebaño, entonces la iglesia empieza a segregarse. Porque no hay alguien que la ame, no hay alguien que esté atento a la iglesia, no hay alguien que tenga intención de poder estar con la iglesia y sufrir con la iglesia, llorar con la iglesia. Por eso Jesucristo dijo en algún momento en Juan capítulo 10 acerca del buen pastor, que el asalariado huye cuando ve al lobo llegar, pero aquel que es llamado realmente se queda y defiende a la iglesia, porque ama a su iglesia, ama el rebaño que el Señor Jesús le entregó en sus manos, y va a dedicarse a su rebaño. Pero si deja de amar a la iglesia, entonces ese rebaño se va a perder. ¿Saben que la iglesia está pasando por un proceso difícil en estos días? Muy difícil. Yo no sé qué estamos pensando. Yo no sé qué haya pensado la iglesia o qué está pensando la iglesia local en diferentes lugares. Pero está ocurriendo una transición muy difícil, principalmente en el amor unos con los otros, y luego en proclamar el evangelio. Como que ya no hay interés de la iglesia, como que nos hemos amoldado, nos hemos acomodado en una situación que ya no nos interesa lo que ocurra, sino nuestro propio lugar de confort. Cuando eso empieza a ocurrir, hermanos, es cuando la iglesia empieza en dejar de amar a Jesucristo. En los Estados Unidos hubo un estudio hace algunos años. Hubo una tasa de divorcio que se empezó a incrementar. Y en un estudio que hicieron ellos, según una estadística, en una encuesta, preguntaron cuál era el motivo por el cual las parejas se estaban separando. Y la respuesta que alcanzó un mayor porcentaje fue porque ya no nos comprendemos. Sí, ya no nos comprendemos. Y por no haber una comprensión entre la pareja, lo que resultaba es, bueno, no nos comprendemos, no funciona, entonces cada quien por su lado. Entonces no nos dio el amor. Porque según lo que dice 1 Corintios capítulo 13, el amor es sufrido, benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, la iglesia, hermanos, tiene tres propósitos.
¿Qué es lo que debemos entender para que no perdamos el amor hacia Jesucristo? Para que la iglesia no pierda el amor a Jesucristo. El primer propósito que tiene la iglesia es de adorar a Dios. Qué bonito cantaron ahorita. Cantaron como los ángeles. Hermoso, el último himno, hermoso como lo cantaron. Diferente a como lo cantamos nosotros en la iglesia local de Getsemaní. Pero qué bonito lo cantaron. Y saben, un día la iglesia estará adorando al Señor por toda la eternidad. Constantemente estaremos adorándole. Amén. Y debemos empezar desde hoy a adorar a Dios. Uno de los propósitos que tiene la iglesia local en este momento es que la iglesia debe estar adorando a Dios. El segundo propósito, amados hermanos, es que aparte de adorar a Dios, también debe alimentar y edificar a la iglesia. Es por eso que cuando usted recibió a Jesús como su único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo vino a usted y lo capacitó con dones. A cada uno le dio dones, a cada uno le dio una característica para servir a la iglesia. Y esos dones iban a servir para edificar a la iglesia. Por eso cada uno de los hermanos es importante en la iglesia. Es importante porque los dones que Dios depositó a través del Espíritu Santo en usted, escúcheme bien, sirven o van a servir para edificar a la iglesia. Yo no sé qué don tenga usted. Yo no sé qué don haya puesto el Señor en su vida para que lo pueda poner a trabajar al servicio de la iglesia y que la misma iglesia local aquí sea edificada. ¿Qué tal? O posiblemente Dios le dio a usted el don de la enseñanza y no lo está ejerciendo. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Si no está ejerciendo el don de la enseñanza, entonces usted es responsable porque no se está edificando la iglesia, porque el Señor depositó en usted ese don de la enseñanza y es usted el responsable para que la iglesia sea edificada a través de su enseñanza. Entonces, el segundo propósito es alimentar y edificar a la iglesia. El tercer propósito es proclamar el Evangelio, lo que nosotros conocemos como la gran comisión. Y qué bonito es ver a una iglesia que tiene sus hijas, que tiene sus misiones. Eso implica que está trabajando. Y si está trabajando, tiene problemas. ¿O me equivoco? No me respondan, no me digan nada, no quiero saber nada de eso. Pero si una iglesia trabaja, tiene problemas. ¿Y sabe por qué? Porque ya le picó la costilla al diablo. Porque ya le movió el tapete al diablo. Y el diablo va a reaccionar porque la iglesia está trabajando. ¿Y cómo va a reaccionar? Causándole problemas a la iglesia. Pero si una iglesia no trabaja, hermanos, va a decir usted una falsa confianza. Somos bendecidos porque la iglesia no tiene problemas. Ojo con eso. Cuando la iglesia no tiene problemas, entonces estamos agradando al diablo. Porque no le estamos haciendo reaccionar, porque no le estamos picando la costilla y porque nos tiene en sus brazos y decir, esta iglesia no le voy a hacer nada porque no me está haciendo nada. Pero una iglesia que trabaja, que sirve, que abre misiones, que organiza iglesias, es una iglesia que va a tener problemas todo el tiempo y posiblemente lleve 41 años con problemas. Pero aunado a esos 41 años de problemas, estos 41 años, Jesucristo ha estado con ustedes. Eso es importante. Eso es importante. Entonces no pierdan de vista esto. Entonces amemos a Jesucristo. Cuando una iglesia empieza a amar a Jesucristo, empieza a dejar de amar a Jesucristo, cuando trabaja mucho pero sin amor. Trabaja mucho pero sin amor a lo que está haciendo. Hay una iglesia en Apocalipsis, en su capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Ustedes conocen ese texto. Posiblemente lo han recitado en algún momento de memoria.
Apocalipsis 2:4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si usted quita ese versículo, si usted le pone el dedo a ese versículo, lo tapa y empieza a leer desde el versículo 1, salta el versículo 4 y lee los demás versículos, podríamos decir, amados hermanos, que es una iglesia que trabajaba mucho, la iglesia de Éfeso. Y la verdad, era una iglesia que trabajaba muchísimo. Era una iglesia ardua en su trabajo. El Señor le elogia, hermanos. Conozco tus obras. Sí, si usted ve el versículo 2, dice: yo, dice el Señor, hablando de Jesucristo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Le decía a los hermanos en Getsemaní el día de hoy: ¿qué pasaría si el Señor nos enviara una carta a nuestra iglesia? Y que esa carta fuera la radiografía de nuestra condición espiritual. La carta que es enviada, o las 7 cartas que son enviadas a cada una de las iglesias que estaban en el Asia, es una radiografía de la condición en la cual estaba cada una de estas iglesias. Y en esta radiografía, en la primera iglesia que es enviada la carta, que es la iglesia de Éfeso, el Señor le dice: yo conozco cuánto trabajas. Conozco que siempre estás inmersa en todos los programas que tiene la iglesia. Conozco todo lo que haces. Conozco tu paciencia. Conozco que no puedes soportar a los malos. Conozco que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Si tomamos esa parte, yo puedo decir que era una iglesia bíblica. Una iglesia que llegaba un predicador y les predicaba. Entonces ellos abrían la escritura y decían: vamos a ver si este hombre está diciendo verdad o me está mintiendo. ¿Y cómo lo probaban? ¿Cuál era la regla? Las escrituras. ¿Cómo puede saber usted que un ministro es verdadero, viene de Dios? A través del canon. ¿Y cuál es el canon? La medida, la Biblia. Por eso nosotros los bautistas creemos en una de nuestras doctrinas que nuestra única regla de fe y práctica es la Biblia. Todo aquel que está inmerso y sujeto a la Biblia es alguien que predica las doctrinas bíblicas. Pero si alguien se sale de este canon, entonces ya se le conoce como antibíblico. Y la iglesia en Éfeso probaba a los que se decían ser apóstoles. Y cuando los probaba a través del canon, los desechaban y decían: son mentirosos, nos están enseñando mentira. Y el Señor Jesús le elogió. Pero después le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todo lo que el Señor había dicho de ellos, todo el elogio que había recibido en ese momento, se derrumbó. Trabajaban mucho, conocían la Biblia, conocían los escritos, pero no había amor. No había amor en ellos. No sirve de nada, mis hermanos, de que la iglesia tenga programas o tenga ministerios y que estemos involucrados durante toda la semana. No sirve de nada si cuando yo voy a ejercer ese ministerio no siento en mi corazón la necesidad de poder hacerlo, sino que lo voy a hacer porque y pienso en mi cabeza y digo: voy a ir, lo voy a hacer porque me nombraron, por eso lo voy a hacer. Pero no es así. La iglesia en Éfeso posiblemente así estaba y se involucraban todo, pero porque el pastor decía: ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, ve y hazlo. Te toca este ministerio, ve y hazlo. Pero no nacía en su corazón decir: hoy voy a encontrar a alguien y le voy a hablar de Cristo. Que naciera de su corazón. Por eso el Señor Jesús en la radiografía que le hace dice: has hecho muchas cosas, no has desmayado, has trabajado mucho, pero las cosas que estás haciendo, las estás haciendo sin amor. Y cuando la iglesia empieza a hacer las cosas sin amor, solamente significa una cosa:
Usted no ama a Jesús. Cuando nos casamos, mis hermanos, acuérdense los que somos ya casados, cuando nos casamos, ¿cómo nos casamos con nuestra esposa? Enamorados, ¿sí o no? Enamorado de nuestra esposa, y la esposa enamorado de su esposo, enamorada de su esposo. Y todavía decimos, le digo, ¿sabes qué, mi amor? No tengo dónde llevarte, pero yo te amo, lo que hacemos. Y le responde la muchacha, la señorita, en ese momento, no importa que sea, aunque me lleves abajo un árbol, pero yo voy a estar contigo porque te amo. No importa dónde la lleve, pero lo amo y lo va a seguir. Cuando las cosas se hacen con amor, mis hermanos, aunque estén debajo del árbol, va a ser su casa. Pero cuando esto empieza a desaparecer, entonces ya no hay amor para hacer ese tipo de cosas. Por eso, regresando a 1 Corintios 13, dice: si yo hablo en lenguas, si yo hago esto, hablo profecía, si soy un buen predicador, si yo hago esto o aquello, pero no hay amor en mi vida para hacerlo, entonces de nada me sirve. Cuando una iglesia entonces deja de amar a Jesús, estas cosas empiezan a suceder en la vida interna de una iglesia. ¿Cuál sería la radiografía de la iglesia aquí hoy? ¿Cómo considera? Y le voy a hacer la misma pregunta, pero no quiero respuesta. ¿Cómo considera si el Señor enviara una carta a la iglesia y le dijera exactamente cómo está la iglesia? La iglesia en Éfeso tenía que arreglar esa situación. Tiene que reconocer qué estaba pasando en su iglesia. En la mañana yo platicaba con los hermanos en la iglesia, en la enseñanza, y me decía, a veces nosotros queremos ir de una iglesia a otra. Pero ¿saben qué, mis hermanos? El problema no es la iglesia. El problema no es la iglesia. Porque problemas en todas las iglesias vamos a encontrar. Si usted va a la Getsemaní, van a encontrar problemas. Pero yo no, ni vaya para allá. Quédense aquí. ¿Sí? Y si alguna hermana de Getsemaní que dice para acá, le va a decir, hermano, vaya allá a verlo, hay problemas. La intención aquí no es fijarse en los problemas. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que debe de ocurrir en una iglesia. Cuando una iglesia pone sus ojos en Jesús, hermanos, entonces está ocupada y no tiene tiempo para fijarse en los problemas. Y entonces empieza a poner su mirada en el amor. ¿Y quién es el amor? Dios, a través de Jesucristo. Entonces, una segunda característica de que una iglesia deja de amar a Jesucristo es cuando ya no causa impacto en la sociedad. Me gusta mucho leer Hechos capítulo 2. No sé si usted lo ha leído. Ahí tenemos a la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén. Hechos capítulo 2. Me agrada mucho leer Hechos capítulo 2 y conocer a esta iglesia. No tenía nombre, la iglesia de Jerusalén. La conocen como la primera iglesia, la conocen como la iglesia primitiva. Bueno, el nombre que le quieran poner. Pero mis hermanos, era una iglesia muy diferente. ¿Y saben qué? Hemos perdido mucho rastro de esa iglesia. Por ejemplo, si yo, me atrevo a leer Hechos capítulo 2, versículo 44 en adelante. Dice de esta manera: todos los que habían creído, escuchen bien, todos los que habían creído en quién, en Jesucristo, estaban juntos y tenían en común, todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esos versículos me dicen una cosa: la iglesia de Jerusalén estaba causando impacto en la ciudad de Jerusalén. Y usted me dirá, bueno, hermano, pero ¿cómo lo puedo ver? Sencillo, ve el versículo 47. Versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con quién, con todo el pueblo. Y si en ese momento, hermanos,
La iglesia tenía favor con todo el pueblo. La raíz en la cual se escribe el original es que el pueblo la tenía en alta estima. Eso significa que el pueblo la tenía en alta estima. Entonces, la iglesia de Jerusalén, hermanos, todos los que no habían creído la tenían en alta estima. ¿Por qué, mis hermanos? Sencillo, porque desde el momento en que creyeron en Jesucristo, su forma de vivir y su forma de pensar cambió. Ya no pensaban como anteriormente. Vivían de una manera diferente ahora, porque dice que estaban juntos. ¿Tenían qué? Comunión. El texto que leyeron al inicio, el hermano, en Salmo 130, 133, ¿cuál era? ¿Sí? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habitan juntos en armonía. ¿Y sabes dónde viene la palabra armonía? La palabra armonía viene de música. Cuando se juntan los instrumentos, no crean una armonía entre todos los instrumentos. Cuando se mezclan, esa es armonía. Cuando la iglesia está junta, la iglesia de Jerusalén estaba junta, todos estaban en armonía. Y la gente de allá afuera, hermanos, la gente, los que no habían creído en Jerusalén, miraban la forma de vida que tenía esta iglesia. ¿Y saben qué decían ellos? Yo también quiero estar ahí. Yo también quiero ser parte de esa iglesia, porque miren cómo viven, miren cómo son. Miren, ese fulano robaba, ahora ya no roba, ahora trabaja. Miren, ese fulano, no sé qué hacía, pero ahora está aquí y es una persona nueva, diferente, porque había creído en Jesús. Y esa persona que antes robaba, ahora salía a testificar y le testificaba a otros. Y le decía, mira, yo antes robaba, pero ya creí en Jesús. Y como ya creí en Jesús, ahora ya no robo. Ahora trabajo y te estoy predicando lo que Jesucristo hizo en mi vida. Y la iglesia empezaba a crecer. Y empezaba a crecer, porque dice el versículo 47 que el Señor añadía a cada día, imagínense usted, todos los días había nuevos convertidos por el testimonio que tenía la iglesia. Y ese testimonio, hermanos, estaba impactando en la ciudad de Jerusalén. Y no solamente en la ciudad de Jerusalén, posteriormente, capítulo más adelante, empezó a impactar en otras ciudades. Pero estaba causando impacto. Preguntémonos, hermanos, ¿qué impacto está causando nuestra iglesia, nuestras iglesias locales en el lugar donde vivimos? ¿Han escuchado ustedes hablar de Martin Luther King? Fue un pastor bautista afroamericano en Estados Unidos. En el tiempo que él vivió, amados hermanos, un hombre de color no podía ir en el autobús donde había hombres blancos en los Estados Unidos. No podían estar un norteamericano, un estadounidense blanco y un afroamericano. No podían estar juntos. Y si un afroamericano se sentaba en el asiento del autobús, era multado, incluso llevaba hasta la cárcel. Martin Luther King, siendo un hombre de raza, un pastor bautista de raza negra, vio esa situación. Y él, amados hermanos, le dolió en su corazón ver cómo estaba su gente, cómo estaba su raza, cómo estaban los hombres de color, cómo eran delicados y cómo era la segregación racial. Entonces, hermanos, él empieza su predicación en una iglesia bautista en Arkansas. Y empieza a predicar y a predicar. Y los sermones empezaron a causar impacto en la gente. Y la gente venía y escuchaba sus sermones. Y en 1963 predicó el más grande sermón por el cual Martin Luther King es conocido. Su sermón se tituló Yo tengo un sueño. Y en todo su sermón, basado en la Biblia, él dice en un momento: yo tengo un sueño, que mis hijos pequeños vivan un día en una nación donde los juzgue, no por el color de su piel, sino por sus actos.
1963. Y lo predicó ante 250,000 personas. Y ese sermón, hermano, causó impacto hasta con el presidente Kennedy, que posteriormente lo mataron después. 100 años más antes, Lincoln había ya abolido la esclavitud, pero todavía la raza de color como que seguía esclava. 100 años después aparece Martin Luther King y predica este gran sermón. Hasta el día de hoy todavía no son tan libres los afroamericanos, pero su sermón causó impacto. Después que matan a Kennedy, mataron a Martin Luther King. ¿Y por qué lo mataron? Por eso mismo. Pero causó impacto. Sí causó impacto. Así como esas enseñanzas estaban en la iglesia en Jerusalén, cuando predicaban los apóstoles. Por eso el versículo 42 de Hechos 2 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, porque se estaba predicando el evangelio y muchos creían en Jesucristo y se mantenían en esa doctrina, y causaba impacto en la forma de vivir de estas personas. Que nuestra iglesia, hermanos, causa impacto en la colonia donde vivimos, en la calle, en la cuadra, en el ejido, en el cantón, no sé, donde estemos. Lo que causa impacto en nuestra iglesia. Pero para que pueda causar impacto en nuestra iglesia, el primero que debe causar impacto es la vida personal de cada uno de los miembros de la iglesia. Amén. ¿Y saben qué, mis hermanos? Yo siempre lo he dicho en la iglesia. Cuando nuestro testimonio sea un testimonio ejemplar, no hay necesidad de que vayamos a repartir folletos. No hay necesidad que vayamos y toquemos la puerta de una casa para predicar el evangelio. ¿Saben por qué? Porque el testimonio predica mucho más que nuestras palabras. Amén. Eso es lo que pasaba aquí en Hechos 2:47. Venía la gente, estaba llegando, estaban convirtiéndose por el impacto que estaba causando la iglesia en ese momento. Entonces, cuando una iglesia deja de amar a Jesucristo, es porque ya no está causando impacto donde vivimos. Es porque ya no está causando efecto en donde está plantada la iglesia. Ya no hay amor. Vivimos como queremos. Hacemos lo que queremos. Pero es aquí donde debo poner el primer aspecto: el amor hacia el Señor Jesucristo. Hace casi 2000 años, Jesucristo murió por amor a la iglesia. ¿Sabe usted eso, verdad? Jesucristo murió por amor a la iglesia. Incluso en Efesios capítulo 5, Él nos manda que amemos a nuestra esposa. Pero la medida que nos da, hermano, no es una medida fácil de llevar, porque dice el mismo apóstol Pablo: amemos a nuestra esposa, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y se da usted cuenta cuál es la regla que nos está poniendo? La regla que nos está poniendo es: oye, varón, tienes en algún momento tu esposa está en peligro, da la vida por ella. Si la amas, pues, si no la amas, hace algunos años, hermano, aquí hubo una confraternidad, hubo una compra aquí, y yo estaba allá afuera. De repente me marcan y diciéndome que tenían secuestrada a mi esposa. Y yo estaba aquí y mi esposa también estaba allá. Y ¿cómo tiene secuestrada a mi esposa si ella está aquí conmigo? Dice: si no, nos da dinero, vamos a matar a tu esposa. Mátenla, le digo. Pero ¿por qué le dije así, hermano? Porque sabía que mi esposa estaba aquí en la compra. Pero si no supió dónde estaba, que si no se me sale mi corazón. Jesucristo sigue amando a la iglesia. Amén. Y el amor de Jesucristo por la iglesia no ha cambiado. Y así como el amor de Jesucristo a la iglesia no ha cambiado,
nuestro amor por Él tampoco debe cambiar. Al contrario, cada día debemos amar más a Jesucristo e involucrarnos y trabajar en beneficio de la iglesia, para que la iglesia se desarrolle, para que la iglesia crezca, para que tenga crecimiento numérico y tenga crecimiento espiritual. Eso es lo que tenemos que hacer. No dejemos que el amor hacia Jesucristo mengue, se termine y se acabe. Al contrario, debemos procurar que nuestro amor por Él cada día crezca y crezca hasta que Él venga. Amén. Amén. Amemos a Jesús. Amén. Lo amemos. Él ya viene por su iglesia, ya viene por ustedes, viene por nosotros. ¿Sí? Él ya viene. Vea usted los tiempos, vea los momentos que están sucediendo, hermanos. Todas las cosas que están pasando en el mundo. Eso nos debe poner a pensar que Jesucristo viene por su esposa, viene por su amada, viene por aquella esposa por la cual Él murió, por la cual dio su vida. Él viene por nosotros. Amén. Viene otra vez. He aquí, vengo en breve. Y así termina el libro de Apocalipsis. Vengo en breve. Lo digo hace más de 2000 años. Han pasado 2000 años. Estamos viviendo los últimos minutos del tiempo de gracia. Prepárese. Prepare su vida. Ame a su prójimo. Ame a su hermano. Ame a su iglesia. Ame a los líderes. Trabaje, involúquese. Sirva a la iglesia. Para que cuando el Señor venga, lo encuentre sirviendo a la iglesia. Y si usted sirve a la iglesia, automáticamente está sirviendo a Jesucristo. Para que cuando Él lo llame y vaya al tribunal de Cristo y diga: buen siervo fiel, en lo poco te puse, en lo mucho con lo poco hiciste, en lo mucho te voy a poner. Pasa, vamos. Qué bonito será ver a obrero de Cristo. Amén. Amén. ¿Lo cree usted? Amén. Haga su iglesia, trabaje por su iglesia, no la deje caer. Nadie va a venir de afuera a trabajar en su iglesia. Nadie, ni yo siquiera. Son ustedes los responsables de edificar, sostener y alimentar a la iglesia local. Amén. Amén. Puede ponerse de pie, vamos a orar. Mi Señor y mi Dios, en esta hora gracias le damos. Hoy, al estar de fiesta, Señor, mis hermanos, por 41 años que le das de vida ministerial aquí en este lugar, te damos gracias porque has estado con esta iglesia, la has mantenido, la has cuidado, la has fortalecido. Una vez más, constatamos lo que dijiste en Mateo 16:18, y las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Hasta el día de hoy se mantiene porque tú has sostenido la iglesia, porque la has mantenido, Señor, porque también dijiste en otra ocasión: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y gracias por estar en esta iglesia, gracias por mantenerla, gracias por sostenerla, gracias por hacerla crecer, gracias porque haces tu obra misionera, gracias, Señor, porque tú estás en ella. Ayúdala cada día y fortalécela, bendícela. Un día esta iglesia local estará en tu presencia, Señor. Muchas gracias por ello. Gracias por morir por nosotros, gracias por darnos la salvación, y gracias porque nos has hecho partícipes de tu iglesia. Gracias, mi Señor. Bendiga grandemente la enseñanza y que sea de bendición en la vida de cada uno de mis hermanos. Amén. Dios les bendiga.